Hola hermanos, ¿cómo están? Pues hoy vamos a continuar hablando de los evangelios. Recordemos que son 4 evangelios. El evangelio de Marcos, el evangelio de Mateo, de Lucas y de Juan. ¿Sí? Pero recordemos que los evangelios de Marcos, de Mateo y de Lucas son los sinópticos. ¿Qué quiere decir sinópticos? Vamos a recordar que es que se habla, hagan de cuenta, lo mismo, pero con diferentes palabras. Fíjense, pero porque aquí hay unos datos muy interesantes que quiero compartir con ustedes. Por ejemplo, eran ellos muy diferentes. Imagínense, a Mateo era judío, Marcos era de los paganos, Lucas era griego. ¿Se dan cuenta? Con tan diferentes que eran, pero hablaban de lo mismo. Y fíjense, cada uno mencionaba a Jesús de diferente manera. Por ejemplo, Lucas, que era griego, le hablaba a Jesús como el Cristo. Así se mencionaba a él, lo mencionaba a él como el Cristo. Marcos, que era de los paganos, él se refería a Jesús como el ungido. Así se refería a Jesús. Y luego Mateo, él era judío. Él mencionaba a Jesús como el Mesías. Fíjense. Y todo eso, pues así se referían a Jesús, a Dios, como el Cristo, como el ungido, como el Mesías. Cada uno era diferente para referirse a Jesús. Hablaba de diferente manera, pero quería decir lo mismo. Y fíjense, Marcos, en el Evangelio de Marcos se representa con un león. Fíjense, yo creo que hemos visto muchas veces cuando entramos a los templos y vemos un león, un toro, un ángel y un águila. Pues son los 4 evangelios. Por ejemplo, Marcos se representa con un león. ¿Por qué? Porque él inicia su evangelio hablando de Juan el Bautista. ¿Sí? Juan el Bautista habla en el desierto y ahí había animales salvajes. Y recordemos que el león es un animal salvaje. Por eso ese evangelio de Marcos se representa con un león. ¿Sí? También vamos a hablar y recordemos que Marcos era de los paganos. ¿Sí? Y a él le habla como el ungido. Ahora vamos a hablar de Lucas. Del evangelio de Lucas, él se representa con un toro. Fíjense, porque él empieza hablando del sacrificio de Zacarías a Dios. Y el toro es el símbolo del sacrificio. ¿Sí? En aquel entonces pues se sacrificaban bueyes, terneros, ovejas. ¿Sí? Aquí nos dice que permite el hombre triunfar por encima de las pasiones animales y obtener la paz. ¿Sí? Por eso Lucas se representa con un toro. El evangelio de Lucas. Y ahora vamos a continuar con el evangelio de Mateo. Y recordemos que Mateo era judío y se representa con un ángel. ¿Sí? Porque es el único que habla de la genealogía de Cristo, el Hijo del Hombre, y representa el amor divino enviado por ángeles. Es mensajero de Cristo a los humanos, ¿sí? A través de ángeles. Por eso se representa a Mateo con un ángel. Y luego también vamos a continuar con Juan. Juan, recordemos que él nació en Betsaida. Era de los Galileos. Y Galileos pertenecía a un costado a los israelitas. ¿Sí? Y se representa con un águila.
Fíjense, ¿por qué? Porque el águila se considera un animal sabio, clarividente, que cuando ese animal vuela, mira directamente al sol, o sea, a lo alto. Ajá. Y en este evangelio se habla más de teología, es más teólogo, es más que los demás evangelios. Y aquí vemos cómo representan los evangelios, con el águila, con el toro, con el león y con un ángel. Y estos son los evangelios, hermanos, ¿sí? Y recordemos que pues por eso son también los tres, que es el de Marcos, el de Mateo y el de Lucas, sinópticos, porque se habla de lo mismo, pero en diferentes palabras, porque hoy conocimos que son tan diferentes estos evangelistas, ¿sí? Bueno, pues a mí me pareció un dato muy importante para compartírselos, muchachos. Bueno, pues que Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo video.